Hola, hola, hola chicos, buenos días, ¿cómo están el día de hoy? ¿Cómo has amanecido? Me da mucho gusto volvernos a reencontrar una vez más aquí en tu aula favorita, tu curso de personal social. Ya me conoces, soy Miss Anita y el día de hoy te he traído un nuevo propósito por descubrir. ¿Cuál es ese nuevo propósito, Miss? Pero debes recordar que antes debes seguir algunas recomendaciones súper importantes que te ayudarán a ser el número 1 de tu aula virtual. ¿Listo? Miss, ¿cuáles son esas recomendaciones que debo seguir? Pues te cuento. Deberás estar en un ambiente totalmente adecuado solo para ti, libre de ruidos, libre de distracción. Además, debes estar ahí en casita prestándome mucha, pero mucha atención y así me digas, yo, Miss, yo sé cuál es ese nuevo propósito. Muy bien, ¿me ayudas entonces? Vamos a comenzar. Mira, préstame mucha atención el día de hoy, mira lo que te he traído por aquí. Me dice, mira, ¿tú conoces a este personaje que el día de hoy yo te he traído? Muy bien, por ahí me dicen, Miss, es el presidente de la República de nuestro Perú. Efectivamente, así como este personaje que es el presidente de la República de nuestro Perú, existieron muchos otros presidentes en nuestra República. Entonces, pues, así como existieron muchos otros presidentes, vamos a desarrollar entonces cómo inicia esta etapa tan importante llamada la República. ¿Ya? Entonces yo te pregunto, qué fácil, ¿cómo se llama el tema a desarrollar el día de hoy? Muy bien, por ahí me dijeron, Miss, el tema a desarrollar el día de hoy se llama la República. ¿La República de qué, Miss? La República de nuestro Perú. Pues, ¿qué entendemos por la palabra república? La república es la época actual en la que nosotros vivimos el día de hoy. Pero esta república va a tener sus inicios. Ahora te los voy a explicar. ¿Cuándo es que inicia esta nueva etapa de la república? Inicia un 28 de julio de 1821, el día en que nuestro general Don José de San Martín proclama la independencia de nuestro Perú. Desde ese momento, pues los peruanos y todas las personas que vivimos en nuestro Perú éramos libres y podíamos elegir a nuestros gobernantes. Es decir, la república se inicia con el primer gobierno independiente de nuestro Perú. El día de la independencia del Perú, nuestro general Don José de San Martín pronuncia unas hermosas palabras para nuestra patria, ¿no? Y dice, pues, desde este día, el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y la justicia que Dios defiende. ¡Viva el Perú! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia del Perú! Y así pues, chicos, desde este momento empieza pues una nueva época en nuestras vidas, la época republicana. Gracias a quién? A nuestro general Don José de San Martín, que era conocido como el protector de nuestra patria. En esta etapa se instala el primer Congreso Constituyente de nuestro Perú, ¿no? Entonces, a partir de este momento, las personas podían elegir a sus propios gobernantes. Entonces, recordemos un poquito, ¿cuándo inicia la etapa de la República? Inicia el día en que nuestro general Don José de San Martín proclama la independencia de nuestro Perú. En sus inicios, nuestro Perú fue gobernado por militares. Quiere decir que nuestros primeros presidentes que gobernaron nuestro Perú fueron militares. En la República, ¿quién venía a ser el gobernante de nuestro país? Pues venía a ser el presidente de la República. Muy bien, por acá vamos a conocer entonces a algunos presidentes de nuestro Perú. Entre los presidentes que tomaron las riendas de nuestro Perú, destacan algunos presidentes, ¿no?, importantes.
Entre ellos, ¿quién destaca, Miss? Pues este personaje que está por aquí. ¿Lo conoces por ahí? No, me dice. Mira, este personaje se llama José de la Riva Agüero. ¿Y quién era, Miss, pues, José de la Riva Agüero? José de la Riva Agüero fue un militar y político peruano. Pero él destaca, ¿por qué? Porque él es conocido como el primer presidente de nuestro Perú. ¿Cómo se llama? José de la Riva Agüero. Pues aquí no acaba todo. Mira, por acá tengo otro presidente que gobernó nuestro país y que resalta porque su gobierno fue y trajo algo muy importante en nuestro Perú. Mira, este presidente, ¿ya? ¿Cómo se llamó, Miss? Se llamó Ramón Castilla. ¿Cómo se llamó? Ramón Castilla. ¿Y qué hizo, Miss, él en su gobierno? Pues Ramón Castilla estaba cansado de ver a los españoles del abuso que ellos cometían hacia los negritos que eran esclavos en ese entonces. Entonces, Ramón Castilla decidió eliminar totalmente la esclavitud en nuestro Perú. En aquellos tiempos, cuando Ramón Castilla gobernaba nuestro Perú, pues nuestro Perú pasaba por grandes problemas económicos. ¿Por qué? Porque muchos presidentes se habían hecho muchos préstamos para nuestro Perú y nuestro país estaba totalmente endeudado. Así que pues nuestro país estaba pasando por una grande crisis económica. Y pues, ¿qué sucedió en el gobierno de Ramón Castilla? Él logró pagar nuestra deuda del Perú, iniciando una nueva etapa del crecimiento de la economía de nuestro Perú. Pues tú te preguntarás, Miss, ¿y cómo es que Ramón Castilla logra, sobresalir o realzar nuevamente nuestra economía en el Perú, logra pagar todas nuestras deudas? Pues Ramón Castilla utilizó un recurso que estaba siendo mal utilizado o poco aprovechado en nuestro Perú. ¿Cuál fue ese recurso? Pues el guano de las islas guaneras de nuestro Perú. Y así fue que Ramón Castilla pues logra de manera legal explotar este recurso del guano de las islas para poderlos vender a otros países y así pues recuperar nuestra economía y lograr pagar todas nuestras deudas. El guano de las islas fue un fertilizante, que fue aprovechado al máximo en el gobierno de Ramón Castilla y así pues con ese dinero que se recaudó se pudo pagar muchas deudas en nuestro Perú. Pero en el gobierno de Ramón Castilla solo sucedió eso, Miss, algo más. En el gobierno de Ramón Castilla se crearon los primeros ferrocarriles en nuestro Perú. Ferrocarriles que posteriormente fueron utilizados por toda la población. Pues en los inicios de la época republicana también encontramos a otro presidente llamado Augusto Bernardino Leguía y Salcedo, o también conocido como Augusto B. Leguía. Pues Augusto B. Leguía fue uno de los presidentes que más tiempo tuvo en sus manos el gobierno de nuestro Perú. Por eso su gobierno fue conocido como el oncenio de Leguía. Y vamos a por acá a colocar a Leguía, ¿ya? Augusto B. Leguía. Y así pues hemos conocido un poquito acerca de los presidentes que gobernaron nuestro Perú en inicios de la República. En la actualidad nosotros vivimos en la época de la República. Ya nosotros por voto directo elegimos a nuestro presidente, que va a ser el que va a gobernar nuestro país. Entonces, por eso decimos que el gobernante actual de nuestro Perú o de nuestro país, ¿quién es? Miss, es el presidente de la República. No te olvides, ¿quién es el gobernante actual de nuestro país? Es el presidente de la República. Y tú te preguntarás, Miss, ¿y quiénes son las personas que eligen a nuestro presidente de la República? Pues las personas que eligen a nuestro presidente va a ser
el pueblo. O sea, todos nosotros vamos a poder elegir al presidente de la República. Pero algo que debes tener en cuenta, que para poder elegir al presidente de la República, pues debes cumplir algunos requisitos importantes. ¿Cuáles son esos requisitos? Pues que debes ser mayor de edad. Debes haber cumplido la mayoría de edad. ¿Y cuándo dices que yo puedo cumplir la mayoría de edad para poder elegir a nuestros gobernantes? Cuando hayas cumplido 18 años para adelante. Ahí entonces podrás elegir a los gobernantes de nuestro país. ¿Y por cuánto tiempo son elegidos los presidentes de nuestro Perú? Pues ellos son elegidos por un periodo de 5 años. Quiere decir que cada 5 años volvemos a elegir nuevamente a otro presidente para que gobierne nuestro Perú. Y así pues, recordemos un poquito. Nosotros en la actualidad nos encontramos en la época de la... Muy bien, en la época de la República. ¿Por qué? Porque somos libres de elegir a nuestros propios gobernantes. ¿Y quién sería el gobernante de nuestro país? Pues nuestro gobernante sería el presidente, ¿no? En la actualidad, pues, ¿cómo se llama nuestro presidente? Pedro Castillo Terrones, ¿no? Pero, Miss, ¿quién es el que elige, pues, al presidente de la República? Pues lo elige el pueblo, ¿no? El pueblo, que somos todos los que vivimos en el Perú, elegimos a nuestro gobernante. Pero algo importante que debemos tener para poder elegir al presidente de la República es que debemos ser mayores de edad. Debemos haber cumplido la mayoría de edad. Quiere decir de 18 años para adelante, ¿no? Solo así podremos elegir entonces a nuestros gobernantes. Y pues algo importante que también debes recordar es que nuestro presidente del Perú gobierna por un periodo de 5 años. Pasados estos 5 años, podemos volver a elegir a otro presidente que gobierne nuestro Perú. Algo más que debemos saber es que nuestro presidente de la República, que es la persona que va a representar a todos los peruanos de nuestro país, ellos deben cumplir diferentes valores importantes que deben poner en práctica. ¿Qué valores deben poner en práctica, por ejemplo, los presidentes de nuestro Perú? Deben ser honrados, ¿no? Deben poner en práctica el valor de la honradez. No solamente la honradez, mira, también deberán poner en práctica el valor del respeto, ¿no? Vamos a colocar por acá. También pondrán en práctica otro valor importante como el respeto. Otro valor que ellos también deben poner en práctica, por ejemplo, es la solidaridad, ¿no? Muy bien, siempre ser solidarios con todas las personas que hay en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, también ellos pondrán en práctica otro valor importante como por ejemplo el patriotismo. ¿Qué entendemos por patriotismo? Pues entendemos por el amor hacia nuestra patria, hacia nuestro país, ¿no? Entonces, mira, estamos viendo también que nuestro presidente, ¿no? Debe cumplir con algunos valores muy importantes para poder llevar de una manera correcta, ¿no? A nuestro Perú. Ya que este presidente va a ser pues el que nos va a representar a todos los peruanos. Ahora vamos a conocer algunos presidentes que nos gobernaron estos últimos años. ¿Listo? Muy bien, vamos a colocar entonces, aquí tenemos algunos presidentes que nos gobernaron estos últimos años. Mira, por ejemplo, tenemos como número 1, tenemos a quién, Miss, tenemos al que fue nuestro presidente, ¿cómo se llamó? Se llamó Alejandro Toledo, ¿no? Por acá tenemos en estos últimos años, tenemos a Alejandro Toledo. ¿Quién era Alejandro Toledo? Alejandro Toledo Manrique fue un economista y político peruano. Él fue elegido en el año 2001 al 2006. Quiere decir que su gobierno duró 5 años.
Después del gobierno de Alejandro Toledo, tenemos aquí al gobierno como punto número 2 de cómo se habrá llamado este presidente que nos gobernó. Se llamó Alan García Pérez. ¿Cómo se llamó? Alan García Pérez. Muy bien. Pues Alan García, ¿qué era, Miss? Él era abogado y también político peruano. Su gobierno duró, o inició, mejor dicho, inicia del 2006 hasta el 2011. Su gobierno también dura 5 años. Después del gobierno de Alan García Pérez, tenemos como punto número 3 a otro gobernante, ¿no? Que fue presidente de nuestro Perú. ¿Cómo es que se llamó él? Él se llamó Ollanta Humala Tasso. Y pues, ¿quién fue Ollanta Humala Tasso, Miss? Él es militar y también político peruano. Pues su gobierno duró 5 años. ¿Cuándo inicia su gobierno, Miss? Su gobierno inicia el año 2011 hasta el 2016. Después de Ollanta Humala tenemos otro presidente aquí como número 4. ¿Quién fue? ¿Cómo se llamó? Este señor de acá, que también nos gobernó, se llamó Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Que en realidad su gobierno duró muy poco. En realidad, ¿no? Te dice, ¿cómo se llamó? Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué era él? Pedro Pablo Kuczynski es un economista y político peruano. ¿Y cuándo inicia su gobierno? Su gobierno inicia un 28 de julio del 2016, ¿no? Y finalmente termina su gobierno, no llega a culminar los 5 años tras su renuncia, ¿no? Porque él renunció al gobierno cuando, Miss. Él renuncia un 23 de marzo del 2018. Después de Pedro Pablo Kuczynski, pues asume la presidencia, ¿quién? En el número 5 asume la presidencia, ¿no? Otro presidente que también tuvo nuestro país, llamado Martín Vizcarra. Y pues así, Martín Vizcarra asume la presidencia del Perú, ¿cuándo, Miss? Un 23 de marzo del 2018 hasta un 9 de noviembre del 2020. Y después, como punto número 6, tenemos aquí otro presidente que asume la presidencia de nuestra república. ¿Cómo se llamaba? Pues se llamaba Francisco Sagasti, ¿no? Después de Martín Vizcarra, pues Francisco Sagasti asume la presidencia del Perú. ¿Quién era él, Miss? Pues él era un ingeniero civil y también político peruano. Pues Francisco Sagasti, ¿no? Asume la presidencia de nuestro Perú por sucesión. ¿Desde cuándo, Miss? Él asume la presidencia de nuestro Perú desde un 9 de noviembre del 2020 hasta julio del 2021. Pues después de Francisco Sagasti, pues en la actualidad ya tenemos otro presidente de la República como punto número 7. ¿Y qué es pues en la actualidad nuestro presidente, ¿no? de nuestra República? ¿Cómo se llama? En la actualidad se llama Pedro Castillo Terrones. ¿Y quién es Pedro Castillo Terrones? Pues él es un docente o maestro y también político peruano que asume la presidencia de nuestro Perú en este año, en la actualidad. Quiere decir que en la actualidad nuestro presidente de la República se llama Pedro Castillo Terrones. Y así pues hemos conocido un poquito cada uno de los últimos presidentes que gobernaron nuestro Perú y pues quién gobierna nuestro Perú en la actualidad. Recordando un poquito, ¿quién gobernó primero nuestro Perú en estos últimos años? Fue Alejandro Toledo. Después de Alejandro Toledo asume pues la presidencia Alan García Pérez, ¿no? Y después de Alan García encontramos a Ollanta Humala. Después de Ollanta Humala pues sigue como presidente
Pedro Pablo Kuczynski. Después de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Asume la presidencia, ¿no? Después de la renuncia de Pedro Pablo, pues Martín Vizcarra. Y por sucesión asume la presidencia Francisco Sagasti. Y finalmente, pues, tenemos como último presidente, que es en la actualidad nuestro presidente del Perú, llamado Pedro Castillo Terrones. Y así hemos conocido un poquito acerca de la República de nuestro Perú. Y algo que no debemos olvidar es que nos encontramos en la actualidad en la época de la República. Y como sé que tú me has estado prestando mucha, pero mucha atención, ve rapidito y traes tu compendio que vamos a desarrollar la página número 56. Muy bien, vamos entonces, acompáñame por acá en la página número 56. Dice, completa, y me da acá algunas palabritas que debo utilizar para completar los siguientes espacios en blanco. Vamos por acá, me dice, mira, la historia del... ¿Qué palabrita yo podría utilizar, no? Me dice la historia del 28 de julio, la historia del Perú, la historia del José de San Martín o la historia del Independencia. ¿Cuál es la palabra correcta que debería utilizar? Muy bien, por ahí me dicen, claro, la respuesta sería entonces Perú. Muy bien, me dice la historia del Perú, entonces vamos a colocar la respuesta, sería la historia del Perú independiente. Empieza ¿cuándo inicia la historia del Perú independiente? ¿Te acuerdas? Claro, pues, la historia del Perú independiente inicia un 28 de julio. Por lo tanto, vamos a colocar 28 de julio. ¿De qué año? De 1821. Día en el que el general, ¿cómo se llamaba ese general que declara la independencia del Perú? Claro, muy bien. Se llama José de San Martín. Entonces vamos a colocar día en el que el general Don José de San Martín, ¿qué hizo? Proclamó la... ¿Qué cosa? Claro, muy bien, lo que tú me dices por ahí, proclamó la independencia. Entonces vamos a colocar la palabra correcta. Proclamó la independencia del Perú en Lima, la capital del entonces virreinato. La pregunta número 2 me dice, escribe verdad o falso según sea el caso. Vamos por acá, ayúdame tú por ahí en casita con tus paletitas de verdad o falso. Dice por ahí, el primer presidente del Perú fue Don José de San Martín, ¿verdad o falso? Muy bien, falso, Miss, porque el primer presidente del Perú, ¿cómo se llamó? Se llamó José de la Riva Agüero. Vamos entonces con el siguiente enunciado. En el siguiente enunciado nos dice, el actual presidente es Alan García, ¿verdad o falso? Muy bien, por ahí me dicen falso, Miss, porque el actual presidente, ¿cómo se llamó? Muy bien, se llamó Pedro Castillo. Y me dice por acá, Augusto B. Leguía es el presidente que gobernó más años en el Perú. ¿Cuál sería tu respuesta? Muy bien, ¿verdad, Miss? ¿Verdad? Pues por eso su gobierno se llamó el Oncenio de Leguía, por la cantidad de años que él gobernó, ¿no? Muy bien, vamos con el siguiente enunciado. Dice, el presidente que liberó a los negros fue Ramón Castilla. El presidente que liberó a los esclavos fue Ramón Castilla, ¿verdad o falso? Claro, la respuesta será verdadera. Vamos con el siguiente enunciado. Dice, a partir de la proclamación de la independencia de nuestro Perú, empieza el periodo de la República, ¿verdad o falso? ¿Qué dices por ahí? Muy bien, pues sí, tienes la razón. La respuesta es verdad. Vamos por acá, me dice, mira, me dan del 1 al 6, vamos a enumerar. Te dice, Ollantumala, ¿habrá sido el número 1? Te dice por acá, Francisco Sagasti,
¿Habrá sido el número 1? Por acá me dice Pedro Pablo Kuczynski. ¿Habrá sido el número 1? Por acá Alan García, Martín Vizcarra o Alejandro Toledo. Claro, tú tienes la respuesta, claro, muy bien. Pues la respuesta sería Alejandro Toledo, ¿no? Los últimos presidentes que gobernaron el Perú, el primerito sería Alejandro Toledo. Entonces vamos a colocarle el número 1. Entonces Alejandro Toledo Manrique, número 1. Vamos, ¿cuál de todos ellos sería el número 2? Después de Alejandro Toledo, ¿te acuerdas quién gobernó? Muy bien, por ahí me dijeron, claro, ¿cómo no te vas a recordar? Después de Alejandro Toledo, siguió el gobierno de Alan García Pérez. Entonces colocamos número 2. Ya está, número 2. Y en tercer lugar, ¿quién gobernó? Nos queda por acá Ollanta-Humala, Francisco Sagasti, Pedro Pablo Kuczynski o Martín Vizcarra Cornejo. Muy bien, por ahí me dijeron la respuesta. Ollanta-Humala. Entonces vamos a colocar número 3 por acá en Ollanta-Humala. ¿Listo? Y después de Ollanta-Humala pues nos quedan unos poquitos, me dice Francisco Sagasti, Pedro Pablo Kuczynski o Martín Vizcarra. ¿Quién sigue después de Ollanta-Humala? Ah, a mí, yo sé. Claro, ¿cómo no te vas a recordar? Aquí el número 4 seguiría Pedro Pablo Kuczynski, número 4. Ya está. Como número 5 podría ser entonces Martín Vizcarra Cornejo, ¿no? Martín Vizcarra Cornejo. Y pues después de Martín Vizcarra Cornejo tenemos ¿a quién? A Francisco Sagasti. Ya está. Y así pues tenemos el orden de los presidentes de nuestro Perú. Y finalmente, ¿cuál es el presidente actual de la República de nuestro Perú? ¿Te acuerdas cómo se llama? Ah, Pedro Castillo Terrones. Muy bien chicos, espero que te haya gustado nuestra clase el día de hoy acerca de la República y hayas aprendido un poquito más acerca de los presidentes que gobernaron nuestro querido Perú. Espero entonces podernos reencontrar la siguiente actividad. Bye.